Muchas gracias, Gaetano, por la presentación y bienvenidos todos a esta webinar. La webinar de hoy consiste pues, en un momento crítico como el que estamos viviendo actualmente del COVID-19, cómo vamos a enfrentarnos a la gestión de riesgos empresariales, ¿no? Para ello, pues lo que es la presentación pues, se divide en cinco puntos. Vamos a ver un poco los precedentes, cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora, cuál es el impacto real en la economía, qué respuesta ha dado el sector financiero y asegurador, cómo se realizaría esa correcta gestión de activos y de riesgos y cuáles son las previsiones, ¿no? Una vez concluidos estos 5 puntos, como ha comentado nuestro compañero Gaetano, pues dejaremos un turno de 10-15 minutos para hacer preguntas. Así que, bueno, pues sin más, pues vamos a empezar ya con el primero de los apartados. Y bueno, tradicionalmente la gestión de activos se basaba en la norma PAS 55, lo que es la IOS 55.00X, que abre todo un campo de oportunidades para la mejora de gestión de activos de todo tipo, ¿no? Entonces, la ISO 55.00X, pues las actividades es la que se denomina actividades coordinadas de una organización para materializar el valor de los activos. La PAS 55 hablaba sobre las actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales una organización administra de manera óptima y sostenible sus activos, atendiendo a su desempeño, riesgo y costo asociados a su ciclo de vida con el objetivo o con el propósito de alcanzar un plan estratégico organizacional. Una de las principales diferencias entre la ISO 55000 y la PAS 55 es el alcance del sistema de gestión de activos. Mientras que la PAS 55 se centró principalmente en activos físicos, la ISO 55000 se centrará en los objetivos organizacionales a nivel estratégico, táctico y operativo para la organización de los procesos de costes riesgos en la industria. Por lo tanto, la norma ISO 55000 es realmente una compilación de prácticas comunes que sirven como parámetros generales para conducir la gestión de la amplia esfera de activos, sin reparar el tipo de organización o cultura. Y partiendo de una visión amplia de la gestión de activos, lo que se establece son las generalidades sobre las que debe diseñarse, establecerse, implementarse, mantenerse y mejorarse lo que es el sistema de gestión de activos de la organización, ¿no? Y aunque se les conoce comúnmente como la norma ISO 55000 o 55.00X, esto hace referencia básicamente a 3 capítulos, que es la ISO 55000, que se dedica a lo que es la gestión de activos, es decir, lo que es la visión general y principios y terminología, que realmente lo que hace es ofrecer una visión general sobre la gestión de activos y los sistemas de gestión de activos, además de determinar su público objetivo, los beneficios, alcances de su aplicación, lo que son las bases teóricas y glosario que sirve de preámbulo al iniciar el diseño sistema de gestión de activos. La ISO 55001, también de gestión de activos o sistemas de gestión, ¿no?, de requerimiento, que especifica realmente los requisitos de todo sistema de gestión de activos independientemente del tipo de activos u organización. Y luego tenemos la ISO 55002, que realmente se dedica más a sistemas de gestión y lineamiento para la aplicación, es decir, los que proporcionan directrices sobre el diseño y operación de un sistema de gestión de activos. Al final, los principios de gestión de activos pues son básicos, ¿no? Es decir, los activos tienen que generar un valor a la organización y a sus accionistas. Un activo es algo que tiene un valor potencial para la organización, ¿no? Por ejemplo, pues lo que es una planta, una instalación, maquinaria, edificios o vehículos, ¿no? La gestión de activos se transforma la política en decisiones técnicas, financieras, planes y actividades, y asegura el cumplimiento de las funciones y la consecución de los objetivos estratégicos. Lo que es el liderazgo y cultura son determinantes para la creación del valor. Y todo esto lo que nos lleva es a definir un sistema de gestión de activos para asegurar la sostenibilidad y el desempeño óptimo de los activos. Y aquí siempre hay que tener en cuenta la vida del activo, ¿no? Es decir, ese periodo desde su concepción hasta el final de su vida. Y obviamente el ciclo de vida son todas las etapas por las que el activo experimenta durante su vida. La clave realmente pues está en buscar un equilibrio entre los 3 ejes que estamos viendo en la diapositiva actual, ¿no? Es decir,
el coste, el riesgo y el desempeño, ¿no? O lo que es el coste, la rentabilidad y el riesgo, ¿no? El riesgo con el fin de controlar, evitar o gestionar un máximo riesgo, ¿no? Para una determinada rentabilidad, ¿no? Atribuyéndose, por ejemplo, el binomio de rentabilidad-riesgo, y lo que es el coste, ¿no? Que tiene que ser, obviamente, que tiene que estar justificado y está muy relacionado también, pues, con tanto con el riesgo como con la rentabilidad. Los elementos de un sistema de gestión de activos, pues, son los que tenéis en pantalla. El primero de ellos es el plan estratégico, es decir, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los valores? Los requerimientos de las partes interesadas, de los stakeholders, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de gestión? Es decir, aquellos requisitos obligatorios, principios e intenciones globales, esa estructura para el control de gestión de los activos. O la estrategia de gestión, es decir, ¿cuál es la dirección a largo plazo sustentable y optimizada para la gestión de activos? Y por último, ¿cuáles son los objetivos de gestión? Es decir, esos resultados específicos y medibles de los activos, siempre lo más cuantitativos posibles, ¿no? Por lo tanto, lo que es la gestión de activos empresariales o Enterprise Asset Management, también llamada generalmente gestión de activos, es realmente una disciplina que lo que busca es gestionar durante todo el ciclo de vida los activos de una organización con el fin siempre de maximizar su valor, ¿no? Por lo general, su alcance pues, incluye al menos lo que son los activos físicos, entre los que se cubre procesos como el diseño, la construcción, la exploración, el mantenimiento y el reemplazo de equipos e infraestructuras. Empresarial, pues hace referencia a la gestión de activos, a pesar que se encuentran en los diferentes departamentos, localizaciones, instalaciones y en algunos casos incluso en diferentes unidades de negocio. La gestión de activos puede mejorar realmente su rendimiento, reducir costes, extender la vida útil o mejorar lo que es el retorno de la inversión de los activos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos viendo un triple eje, ¿no? Lo que es la excelencia de las operaciones, la gestión del riesgo y la eficacia del coste, que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Al final, las organizaciones, y especialmente las industrias que cuentan con un alto número de activos, se encuentran que un fallo en uno de ellos o en un entorno altamente competitivo puede resultar realmente muy costoso, ¿no? Además, deben adherirse a una serie de normativas sobre seguridad y salubridad y medio ambiente, a la vez que mantienen la disponibilidad máxima de sus activos, ¿no? Espacios, infraestructuras, indispensable realmente para mantener esa competitividad entre las organizaciones. Las funciones en la gestión de activos se están volviendo realmente un elemento fundamental en las organizaciones, que están dejando de lado el comportamiento reactivo y están adoptando realmente una filosofía de planificación total del ciclo de vida de activos, procesos de mantenimiento preventivo y otras mejores prácticas. Y más aún en esta época del COVID, ¿no? Pues que hemos visto que al final lo reactivo pues muchas veces se ha quedado desfasado y hay que ser ya proactivo en esa gestión, ¿no? Algunas organizaciones todavía ven la gestión de activos como partes simplemente de mantenimiento, hasta que se demuestra el impacto de una concreta gestión de los activos empresariales. Y este cambio de mentalidad lo que está demostrando el cambio que está ocurriendo actualmente pues desde la gestión del mantenimiento a la gestión de los activos empresariales, ¿no? Y el concepto pues básicamente se ha potenciado pues con los estándares de la ISO pues, 55000X o 55001 y más concretamente pues, con toda la parte del business result, de la eficiencia y de la gestión óptima del riesgo. Así, la progresión del enfoque táctico y estratégico en la gestión de activos pues es algo que estamos viendo hoy en día y es muy habitual, ¿no? O sea, es decir, cómo pues un enfoque táctico, como podríamos ver, la optimización táctica, es decir, la mejora de disponibilidad de la planta, la optimización de la vida útil de los activos, la definición de estrategias de mantenimiento por clase de activo, lo que es la mejora de la eficacia en la gestión de trabajo o la minimización del impacto sobre el entorno, pues ha pasado a una optimización más bien estratégica, ¿no? Es decir, mejorar la organización de trabajo y humana en los activos, es decir, estandarizar esa gestión de activos in place, alinear la gestión de activos con objetos estratégicos de la compañía, es decir, un enfoque más integral o un enfoque más holístico de la compañía, esa gestión eficiente de los costes de operación, la reducción del riesgo del sistema de activos y optimizar el plan de inversión de activos. La gestión de riesgos, pues al final, pues como hemos dicho, realmente va a ser un enfoque estructurado para manejar
esta incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen pues, la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando los recursos gerenciales, ¿no? Al final, las estrategias incluyen en transferir el riesgo de una a otra parte, con lo que se evita el riesgo, es decir, se reduce la probabilidad o el impacto, reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una decisión informada. Algunas veces el manejo de riesgos se centra realmente en la conexión de riesgo por causas físicas o legales, por ejemplo, pues desastres naturales, un COVID o un incendio, un accidente, etcétera, ¿no? Por otra parte, la gestión del riesgo financiero realmente se enfoca en que pueden ser manejados usando instrumentos financieros y comerciales. El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad y puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política. Por otro lado, lo que involucra son todos los recursos disponibles por los seres humanos o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos, una persona, un grupo de trabajo o una organización. Así, la administración de riesgos empresarial o enterprise management es un proceso realizado por el consejo directivo de la entidad, la administración y el personal de dicha entidad. Es aplicado en el establecimiento de estrategias realmente de toda la empresa, ¿no? Diseñada para identificar los eventos potenciales que puedan afectar a la entidad y administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro de objetivos. En la gestión del riesgo, los viajes de empresa, por ejemplo, se debe empezar por una evaluación previa del viaje y el análisis de las situaciones que pueden darse durante el desplazamiento, como un ejemplo típico del Enterprise Risk Management. Posteriormente, se diseñarán políticas de reducción de riesgos detectados y finalmente se debe asegurar el business traveler ante los riesgos no detectados o imposibles de eliminar previamente. Pues aquí habéis visto un ejemplo muy sencillito y muy común en casi todas las empresas, aunque hoy día, pues por el tema del COVID, no sea así. Al final, el coronavirus, pues yo creo que ya lo conocemos todos, es una familia de virus que normalmente afectaban a solamente los animales, aunque en ocasiones podían transmitirse a las personas, y el SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus detectado por primera vez en diciembre del año 2019 en la provincia china de Wuhan. Este nuevo virus lo que puede afectar es a las personas y produce pues, la enfermedad del COVID-19, que es una enfermedad infecciosa por coronavirus 19, ¿no? Se identificó por primera vez el 1 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en la capital de la provincia de Hubei, en la China central, cuando se reportó un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el actual brote de nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional en su reunión del 30 de enero de 2020. Y la Organización Mundial de la Salud ha elevado el pasado 11 de marzo a la categoría de pandemia global la situación generada por el 2019. Bueno, pues entre marzo y noviembre yo creo que ya todos conocemos exactamente lo que es el COVID y ha llegado prácticamente a todos los planetas, a todos los países del planeta. Como ya sabéis, el virus se transmite típicamente pues, de una persona a otra por pequeñas gotas, conocidas por microgotas de flujo, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar, ¿no? No existe una vacuna o tratamiento antivírico específico, sino que hay varios que están ya en las últimas fases de desarrollo. Las medidas de prevención recomendadas pues han sido las que hemos tenido, ¿no? Y la pandemia lo que realmente ha supuesto es un efecto socioeconómico disruptivo, cerrándose pues, colegios, universidades, habiendo confinamientos en más de 190 países y afectando a más de casi 3.000 millones de personas. Más de un tercio de la población actualmente se encuentra confinada con fuertes restricciones de movimientos y ha habido una desinformación y teorías conspiratorias difundidas en línea del virus y, sin embargo, todavía no se sabe cuál es oficial la causa. Todo esto nos ha llevado a que el COVID haya sido y siga siendo pues, noticia en los principales medios que han tratado este virus inicialmente como una gripe
más contagiosas hasta el día de hoy y que es el centro de las noticias de todos los medios, tanto escritos como audiovisuales. A día de hoy no se conoce un tratamiento efectivo para la enfermedad. La OMS pues, recomienda que se realicen ensayos controlados aleatorizados con voluntarios para comprobar la efectividad y seguridad de algunos tratamientos potenciales, ¿no? Y en eso hay varias vacunas que están hoy día en fase 3. La investigación, pues para encontrar un tratamiento eficaz, pues comenzó en el 2020, pero no es muy probable que no haya resultado realmente hasta el 2021. Una parte clave de las actuaciones del brote de enfermedad es tratar de disminuir el pico epidémico, conocido como apalancamiento o aplanamiento de lo que es la curva epidémica que podéis ver aquí en el gráfico. Es decir, pasar del gráfico de la línea azul a la línea roja. La OMS lo que ha pedido a todos los países es un enfoque integral con el fin de frenar la transmisión y aplanar la curva, y este enfoque está salvando vidas y permitiendo ganar tiempo para desarrollar vacunas y tratamientos. Y esto lo que ayuda es a reducir el riesgo de que los servicios de salud se vean sobrepasados y proporciona más tiempo para desarrollar una vacuna y un tratamiento. Por lo tanto, la gráfica colorada en azul se puede ver pues, el escenario sin mitigación y en la roja el escenario pues, con mitigación y las medidas para retrasar y reducir el pico de los casos distribuyéndose en el tiempo. La situación a día de hoy es que tenemos casos confirmados por casi 60 millones de habitantes en todo el mundo y muertes que han superado ya casi el 1,4 millones en todo el mundo. Cuando echamos la vista atrás y observamos las noticias que surgían en Wuhan casi hace un año y vemos el escenario actualmente, pues lo que vemos es cómo ha cambiado nuestra vida el COVID-19, ¿no? Y ante todos estos acontecimientos que se han precipitado con este motivo, nos encontramos en el pleno debate sobre el impacto que el cambio climático podría tener mediante un incremento de fenómenos meteorológicos más violentos y cuyas consecuencias pueden tener importantes efectos ambientales, económicos y de recursos naturales, ¿no? Y estos casos son solamente dos de los desafíos y los retos que se presentan en la gestión de riesgos actualmente, en un mundo en el cual que los cambios suceden cada vez a una mayor velocidad y en que la interconexión de los potenciales efectos que pueden tener cualquier acontecimiento es cada vez más compleja, como hemos visto ahora mismo. Y es evidente que cada vez se suceden con mayor frecuencia estos denominados cisnes negros, que son sucesos impredecibles de gran impacto y que, por ejemplo, podemos verlo en el coronavirus, y las incertidumbres sobre el impacto y duración que puede tener la citada epidemia está afectando de manera significativa a las decisiones que, entre otros, compañías, inversores, estados, bancos centrales, provocan ya un impacto económico y social motivado por un suceso en el que apenas se conocía la existencia pues, hace algo más de un año o algo menos de un año. La gestión de riesgos para las empresas no debería ser una cuestión exclusivamente orientada a la salvaguarda del valor de la compañía de los potenciales efectos adversos que puedan provocar diferentes riesgos a los que se enfrentan, sino que lo que debería ir enfocada a maximizar el valor de la misma mediante una priorización adecuada y su consideración en las decisiones estratégicas que se tomen. Por lo tanto, con estos precedentes hemos llegado a la situación actual. Y hasta el momento las noticias económicas en relación al virus se han centrado en una espectacular caída de las bolsas y de los apresurados análisis acerca de su impacto macroeconómico, que necesariamente tienen un alto componente especulativo, porque la situación actual es de una incertidumbre radical, ¿no? Y lo podemos ver día a día en la volatilidad de las bolsas. El desplome bursátil se produjo después que la OMS anunciara que el coronavirus era oficialmente una pandemia. Y hasta aquí hay poco que añadir, ¿no? Los mercados financieros exhiben comportamientos de rebaño y el miedo genera ventas en cascada, huida hacia activos seguros, pues como podrían ser el oro o la deuda estadounidense, con lo cual la apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo, pues el Brent ha llegado a cotizar hasta casi en $20, que son a niveles de principios del año 2000, hace 20 años, y otras materias primas, ¿no? En el día a día, pues el temor al contagio y las medidas de aislamiento, pues lo que están o que se han tomado en algunos países han golpeado duramente al sector turístico, con aerolíneas reportando inéditas pérdidas financieras que le han llevado a cerrar rutas aéreas o a operar con vuelos fantasma casi sin pasajeros.
Los mercados bursátiles en las principales economías como Estados Unidos, la zona euro y Japón se han desplomado y han visto una volatilidad implícita al aumentar vertiginosamente conforme al nerviosismo que ha llegado a los inversionistas a tratar de valorar los riesgos más recientes planteados por el nuevo virus. Por el momento, como puede observarse en el gráfico que tenéis en pantalla, realmente el nivel de volatilidad de los mercados pues, es realmente muy elevado. Incluso pues, hemos visto en los últimos días cómo cuando se producían noticias positivas de alguna vacuna, pues también había un impacto muy positivo pues, en los mercados financieros, ¿no? Y la incertidumbre realmente es máxima, llegando a máximos desconocidos desde la recesión del año 2008 con la caída de Lehman Brothers. El desarrollo de los acontecimientos del día 12 de marzo indican que podemos estar quedando sin tiempo para evitar un shock similar, al menos temporalmente, al que hubo en la crisis del año 2008-2009. Los bonos de alto rendimiento y los mercados emergentes pues, se han visto realmente afectados por estas resignaciones y así las diferenciales de los bonos emergentes y preemergentes denominados en dólares estadounidenses se han ampliado pues, considerablemente. Y lo mismo ha sucedido con las primas de riesgo o los CDS, ¿no? Los Credit Default Swap, que realmente son como seguros para situaciones de impago. Realmente es un derivado de riesgo de crédito, pero si hay un impago del acreditado, pues es cuando se activa. Empezamos con un shock de oferta, ¿no? El gran riesgo de la propagación del coronavirus en su impacto en la economía global parecía ser transitorio y lastrado por el crecimiento solo en el primer semestre y si marcaría ahí un partido de un punto de inflexión, cosa que no ha sucedido, cosa que en el segundo semestre de este año pues está siendo aún peor el impacto porque se está alargando en el tiempo, ¿no? Parecía que se iba a limitar a los efectos directos de una amenaza de pandemia, lo que es la frenazo de la producción derivada del cierre de fábricas y los problemas de stock por las restricciones de transporte. Sin embargo, pues todos los acontecimientos que hemos visto en el segundo trimestre pues no son optimistas respecto a esta teoría de un shock en la oferta, sino que nos ha llevado a trasladar un shock en la demanda, como podéis ver en esta siguiente gráfica, ¿no? En un mundo realmente tan conectado, globalizado y dependiendo del punto de vista, podemos tener pues ya los dos shocks, el de oferta y el de demanda, ¿no? El virus ha pasado de ser ese shock inicial de oferta de China a ser una amenaza para la demanda mundial, ¿no? Si pensamos en China como el gran productor de bienes mundial, pues tenemos un shock de oferta, no obstante, muchos de estos productos son un bien de intermedio para, por ejemplo, empresas de la eurozona que tienen que garantizar a su vez su propia producción de bienes y, por tanto, en este caso también tenemos un shock en lo que es la demanda, ¿no? La probabilidad de recesión pues, ha aumentado muchísimo cuando este shock se ha trasladado a la demanda y los consumidores realmente han empezado a aplazar sus decisiones de compra, a postergar sus inversiones y sus necesidades de crédito por la incertidumbre. La mayor parte de los expertos considera que este escenario pues, se va a prolongar hasta que tengamos realmente vacunas que sean efectivas, ¿no? Y que el shock pues, de la oferta y de la demanda pues, va a seguir durante el primer semestre del año 2021. El escenario base pues, es que realmente este shock de oferta temporal pues, se corregirá cuando a partir de pues, probablemente del segundo semestre del año que viene se empiece a reactivar la economía pues, de una forma ya más evidente, ¿no? Lo que nos dice la historia es que estas crisis sanitarias lo que tienen un efecto temporal y no permanente sobre la actividad económica, que es lo bueno. Realmente no se ha destruido nada, sino que las fábricas siguen en pie. Por lo tanto, la buena noticia es que, a diferencia de lo que ocurre en desastres naturales como inundaciones o terremotos, la capacidad de producción realmente pues lo que debería rebotar en cuanto se recupere la normalidad. Las fábricas y oficinas realmente no han sufrido daños y la inmensa mayoría de las personas que están enfermas se curan, ¿no? A pesar de que pues, tengamos más de 1 millón de muertos a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, comenzamos a ver signos de normalización de la actividad económica pues, en algunos países y el último ejemplo pues, que he visto últimamente ha sido Apple, cómo ha empezado a reabrir algunos centros de producción pues, que se habían cerrado en los últimos meses. Hay un objetivo prioritario, ¿no? Que es el apoyo del sistema sanitario y la contención de la pandemia, ¿no? En las primeras semanas de crisis de Wuhan, el gobierno fue capaz, el gobierno chino, de
movilizar ingentes cantidades de recursos y personas para construir en cuestión de días hospitales de emergencia y así reducir el enorme coste de saturación del sistema sanitario. En Lombardía, Italia, con uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, pues se han enviado pues, incluso a personas en helicóptero, en aviones privados, pacientes con COVID a otras regiones menos afectadas del virus, ¿no? Con lo cual hemos visto cómo el objetivo pues, era muy claro que era un objetivo de contención sanitaria. Impedir que las empresas solventes quiebren y proteger a los trabajadores pues ha sido otro de los objetivos, ¿no? Sin embargo, incluso si la fase de contención se hace con éxito, el impacto macroeconómico de la pandemia será severo. La buena coordinación de las políticas públicas, sobre todo la monetaria, la fiscal y financiera, para mitigar el impacto del virus será fundamental, ¿no? En términos económicos, el objetivo más importante para mitigar la severidad de la crisis debe ser asegurar el acceso a liquidez necesaria a las empresas que lo necesiten para evitar cierres de empresas solventes y proteger a los trabajadores de despidos injustificados. Y existen actualmente diferentes mecanismos para lograr ese objetivo, ¿no? Por un lado son las medidas fiscales, ¿no? Al final, pues ayudas al empleo, ayudas temporales a los ingresos, liquidez temporal de las pymes y autónomos, a través de los cuales el Estado pues, está pues, intentando pues, paliar este efecto, ¿no? Luego tenemos políticas sociales de emergencia, ¿no? Para este tipo de situaciones se pueden implementar distintos tipos de ayudas parecidas a los permisos parentales, a través de los cuales el Estado lo que reemplaza el sueldo de los padres por un periodo determinado, ¿no? En España las medidas anunciadas por el presidente de gobierno pues, han ido en esta dirección, ¿no? Y por último, pues la política monetaria y la política macroprudencial, ¿no? Que ayudan a intentar mejorar la estabilidad del sistema financiero. Por ello, lo que se están es proponiendo, pues poniendo en marcha distintas medidas y políticas, ¿no? Los bancos centrales lo que están tomando medidas similares a la crisis financiera del año 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers. El objetivo realmente es calmar los ánimos, mejorando las condiciones de financiación de empresas y familias para compensar la caída de los ingresos, pero sobre todo proveer una reacción coordinada que evite que el frenazo de la oferta se traslade también a la demanda. Es decir, que la respuesta monetaria y fiscal no evitará el shock de la demanda en el primer semestre, pero puede ayudar a minimizar los efectos permanentes y asegurarse de que los problemas de liquidez de las empresas no se conviertan en problemas de solvencia. El marcado endurecimiento de las condiciones financieras, junto con las expectativas de baja inflación, asigna un papel de la política monetaria en la actual coyuntura muy importante, ¿no? Los bancos centrales pueden actuar con rapidez para aliviar la construcción de condiciones financieras, inyectando liquidez y recortando tasas de interés para así evitar una posible compresión del crédito. De hecho, los mercados han estado previendo una importante distensión monetaria por parte de los bancos centrales y así lo demuestra la drástica caída de los rendimientos de bonos soberanos en muchos de los países de todo el mundo. Si las medidas se priorizan entre los países, la política monetaria adquiere más potencia. Por tanto, la cooperación internacional en este sentido debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de los principales países. Disponer de una amplia liquidez, tanto a nivel interno como transfronterizo, es un requisito para lograr la reversión del rápido endeudamiento de las condiciones financieras. En estas circunstancias inusuales, si las presiones sobre la liquidez aumentan el funcionamiento del mercado, los bancos centrales quizás tengan que intervenir y proporcionar liquidez de emergencia. Y aquí pues hemos visto distintos tipos de políticas en distintas regiones, como Europa, donde pues ha habido pues grandes planes de recompra de bonos, pues que han sido pues prácticamente de 750.000 millones. En Estados Unidos hemos visto cómo se ha aprobado un rescate económico de 2,2 billones americanos para apoyar a las empresas y obtener recursos para proveedores de atención médica sobrecargados y ayudar a familias en dificultades. Y hemos visto también como en China y en América del Sur pues, ha habido bajada de tipo de interés y varios paquetes de estímulos que han inyectado liquidez en el sistema, ¿no? Con lo cual son políticas muy parecidas en distintos países, pero que realmente el objetivo es muy claro. Al final, esta crisis
es una crisis sin precedentes, ¿no? Y el impacto ha sido muy severo en la economía, incrementándose realmente los riesgos para la estabilidad financiera, ¿no? Y en consecuencia, pues existe un incremento sustancial del riesgo de crédito de las exposiciones frente a empresas no financieras respecto al año natural del 2019 pasado, ¿no? El nivel de incertidumbre sobre la magnitud pues, del impacto negativo sobre la actividad y sobre el comercio internacional es muy elevada y las previsiones de crecimiento se han revisado paulatinamente a la baja durante el año 2020. Estas incertidumbres lo que dificultan es la tarea de elaboración de unas proyecciones macroeconómicas a medio plazo mediante metodologías habituales. Por ello, las autoridades deben estar preparadas para adoptar medidas adicionales si se considera necesario. Y estas incluyen aquellas que contribuyan a reforzar lo que es la capacidad de respuesta de las autoridades europeas ante la crisis y las nuevas necesidades financieras que podrían surgir, ¿no? Con lo cual, la coordinación entre los distintos organismos nacionales e internacionales macroprudenciales es esencial para proteger la estabilidad financiera y asegurar lo que es la valoración de riesgos y la utilización de instrumentos macroprudenciales. Aquí en estos gráficos podemos ver el PIB real, el desempleo y el PIB amortizado de Europa durante este 2020. Al final, la duración es la clave, ¿no? El shock de oferta pues, se ha convertido en una demanda, realmente por la duración, ¿no? Y aunque esperamos que sea lo menos severo posible, la verdad es que por los niveles actuales de paro y cómo se está desarrollando, pues se produce aún más desconfianza que la disminución de renta disponible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos cómo es como una pescadilla que se muerde la cola y que realmente pues está trayéndonos a momentos muy difíciles. Por lo tanto, en estos momentos difíciles lo que esperamos es una respuesta tanto del sector financiero como del sector asegurador. Y en este sentido, pues esta constricción brusca y repentina de condiciones financieras que actúa como un lastre para la economía, ya que las empresas, pues lo que han hecho es igual que los particulares, posponer decisiones sobre inversión y las personas retrasan pues, el consumo al sentir una menor seguridad financiera. Lo bueno es que los bancos son ahora en general más resistentes que antes de la crisis financiera del año 2008, gracias a que cuentan con mayores colchones de capital y liquidez. Esto quiere decir que los riesgos para la estabilidad financiera precedentes del sector bancario son mucho menores pese al descenso de los precios de las acciones, como hemos visto en los últimos meses. Pero aún así, las autoridades supervisoras deben vigilar realmente muy de cerca la evolución de los bancos, dado que el brote del virus es un fenómeno temporal. Los bancos podrían contemplar una reestructuración temporal de los vencimientos de los préstamos para prestatarios más afectados, ¿no? Los supervisores lo que deben es trabajar estrechamente con los bancos para garantizar que estas medidas sean transparentes y temporales. El objetivo debe ser preservar la solidez financiera de los mercados y la transparencia general en todo el sector financiero. Y realmente las autoridades lo que deben estar también alerta ante posibles amenazas para la estabilidad financiera procedentes de fuera del sistema bancario. Y esto lo que implica es reforzar la atención en los gestores de activos y fondos cotizados en bolsa en los que los inversionistas podrían liquidar inversiones riesgosas de una forma repentina, ¿no? Y en este gráfico podemos ver los índices de condiciones financieras de las principales regiones. Entre las principales medidas que han tomado realmente los principales actores de este mercado, pues son pues el teletrabajo, como lo conocéis todo, la salud realmente es lo primero, con lo cual limitar viajes y reuniones presenciales pues ha sido de las cosas primeras que se han hecho, ¿no? Impulsando lo que es el teletrabajo. Líneas extraordinarias de liquidez, o sea, es decir, créditos y préstamos para paliar el impacto colateral de las medidas sanitarias. Uno de los sectores que está haciendo más por colaborar es el sector financiero, en los múltiples planos en los que puede ayudar, ¿no? Desde la concesión de créditos a las empresas en apuros por la caída de la actividad al refuerzo de la digitalización para impulsar que la inmensa mayoría de las operaciones bancarias se pueda realizar desde el domicilio. Realmente muchos autónomos y pequeñas empresas han visto en peligro su actividad por las medidas para frenar el coronavirus. El cese de actividad decretando para, por ejemplo, la hostelería mientras está durando las cuarentenas, hace que muchas pymes se vean en riesgo de impago y la falta de liquidez a pesar de que la medida sea temporal y que sus cuentas estuviesen saneadas.
pues para paliar este impacto colateral de medidas sanitarias, pues distintas entidades financieras han creado distintas líneas de liquidez para ayudar a este tipo de colectivos durante el cierre y solventar el frenazo de sus ingresos durante el tiempo que dure el estado de alarma. Otra de las principales medidas que se está tomando y que se ha visto que era muy necesaria, aunque ya era disruptiva antes del coronavirus, es la digitalización, ¿no? Si las herramientas digitales ya se habían hecho fundamentales para muchos clientes en su día a día, el confinamiento en casa las ha vuelto realmente imprescindibles. Sin moverte del sofá y a través de, por ejemplo, de una web de un banco o de una app de un móvil, los clientes pueden consultar posiciones, hacer transferencias, bloquear tarjetas, pagar recibos, pedir moneda extranjera, contratar productos, pagar impuestos, entre otras. En este complicado contexto actual de incertidumbre en el que nos encontramos por la crisis del coronavirus, el papel que juega el asesoramiento de calidad es fundamental para realmente proteger los ahorros de los clientes y calmar a los inversores particulares. En este cuarto punto lo que vamos a ver es la gestión de activos y de riesgos. Y tenemos que empezar con qué tipos de activos tenemos en las empresas. Pues tenemos activos humanos, activos financieros, activos intangibles, activos de información, activos físicos, ¿no? Realmente hay una cantidad de activos pues, que es muy distinto, ¿no? Que es lo que afecta a un negocio, ¿no? Y nos queda pendiente ahora definir ahora lo que es un sistema de gestión de activos, ¿no? En esa parte de la ISO 55000 que habíamos visto era claro, ¿no? Un sistema de gestión de activos era ese conjunto de elementos de una organización interrelacionados y que interactúan, cuya función es establecer la política y los objetivos de gestión de activos y los procesos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Hay que decir también que en un enfoque estructurado para que el desarrollo, la coordinación y el control de todas estas actividades que una organización realiza sobre sus activos en sus diferentes etapas del ciclo de vida y se alinea con sus objetivos. Debemos considerar como elementos constitutivos un sistema de gestión de activos a las políticas, planes, procesos de negocio, sistemas de información y estos sistemas tienen que estar integrados para asegurar que las actividades de gestión de activos se puedan ejecutar, ¿no? Con todos estos conceptos fundamentales claros, lo que podemos abordar la tercera preocupación que expusimos al inicio en la primera apartado, ¿no? ¿Qué valor se le puede dar la organización a la implementación, por ejemplo, de una ISO 55000? Y precisamente la respuesta está ahí, ¿no? Es la única norma que asocia aspectos financieros y tiene un direccionamiento concreto a la generación de valor. Y esto se hace explícito en los fundamentos de la norma, ¿no? Y lo dice. Valor, pues los activos existen para proporcionar a la organización y sus partes interesadas y la gestión de activos no se enfoca en sí misma, sino en el valor que el activo puede proporcionar para la organización. Y el valor pues será determinado por la organización y sus partes interesadas de acuerdo a unos objetivos organizacionales. Al final es obvio que los beneficios que tiene la ISO 55000 pues son bastantes, ¿no? Entre los que se incluye pues, la mejora de desempeño financiero, las decisiones de inversiones, el riesgo gestionado, la mejora de resultados y servicios, lo que es la responsabilidad social demostrada, la demostración de cumplimiento, la mejora de reputación, la mejora de sostenibilidad organizacional o la mejora de eficiencia y eficacia, ¿no? Y todos estos beneficios pues, son de alta trascendencia para cualquier organización sin importar su área de desempeño, incluyendo sectores públicos o privados, pero a mi entender, el mayor beneficio de una organización que puede recibir es que con su implementación las organizaciones pueden focalizar, alinear y sincronizar las distintas áreas funcionales, así como las partes interesadas en alcanzar objetivos esenciales, buscando de manera permanente dentro pues, de un marco de sostenibilidad la generación de valor, ¿no? Con lo cual, es indispensable para tener claridad que la gestión de activos debe traducir de una manera clara y consistente los objetivos de la organización en decisiones, planes y actividades utilizando el enfoque basado en riesgo. En un mundo globalizado como el siglo XXI, los riesgos evolucionan de una forma rápida e individualizada, con una frecuencia cada vez más intensa, que se basa en la transferencia de riesgos a través de una entidad aseguradora o reaseguradora que articula un contrato de seguro a cambio de una prima, ¿no? Y la situación actual, lo que ha obligado al sector financiero, pues bancos o aseguradoras, fintechs o insurtechs, a enfocarse en sus estrategias digitales para gestionar esta situación del coronavirus y la crisis que viene.
Esta situación se produce en un contexto de tipos de interés, competencia y globalización que ha situado los márgenes de muchas entidades al límite, ¿no? El probable aumento de las pérdidas por préstamos deprimiría aún más la rentabilidad del sector, que ya es baja y suficiente para lograr una creación sostenida de valor para los accionistas a lo largo del ciclo. Ahora mismo, pues hay dos grandes objetivos por delante, que son los que tenéis en pantalla: adaptarse a la situación de reducción de máxima actividad y que afecta a todos sus clientes y, por tanto, a su propia actividad como entidad financiera. Y ahora vemos el momento de la verdad de la transformación digital y sabemos qué bancos son realmente digitales y cuáles no. Y el segundo punto, el reto de ayudar precisamente a sus clientes a que la recuperación sea en una forma, entre comillas, de V, lo más rápida y mejor posible. Dentro de las organizaciones, la gestión de activos debe abarcar aspectos como las comunicaciones en el marco de estas situaciones, la división de responsabilidad y la identificación de las autoridades clave. No cabe duda que los retos que se presentan actualmente, pues para disponer de una gestión de activos que sea eficiente, eficaz, predictiva y flexible, es indispensable tener en cuenta pues las siguientes consideraciones. Es decir, nos encontramos en un entorno global, eso está claro, ¿no? En la que las compañías cada vez más expuestas, independientemente de su ámbito de actividad, a efectos globales. No es suficiente un enfoque exclusivo a los riesgos internos de las compañías, lo que es necesario es ampliar la visión de los riesgos externos y considerar cualquier tema que pueda afectar a los stakeholders. Es importante que la gestión actualizada de los riesgos, tenerlo siempre. Es decir, los principales riesgos identificados en el 2019 no fueron los mismos que en el 2018 y que en el 2017 y con toda seguridad no son los mismos que hemos sufrido durante el 2020 y esperemos que no sean los mismos que haya, por ejemplo, en el año 2025. Y, por supuesto, una visión más amplia, ¿no? Que es necesaria esta visión global o holística de toda la organización y que la gestión de riesgos sea parte de su cultura empresarial y de cada uno de los empleados que la conforman, ¿no? Las medidas que se deberían tomar deberían estar basadas en ese enfoque proactivo que hemos dicho antes, más que reactivo, y deberían permitir que a todos los miembros del Consejo de Administración, hasta el último empleado recién incorporado de la compañía, sepan cuál es la guía de actuación cuando se den situaciones de este tipo. Si desde la gestión de riesgos ha dado un enfoque proactivo a estas situaciones, facilita que se pueda dar una respuesta ágil y consensuada, lo que probablemente reduzca significativamente el impacto que pueda llegar a tener un riesgo materializado. Dados los últimos acontecimientos, algunas preguntas seguramente se están haciendo muchas compañías. ¿Cómo? Oye, ¿tengo los riesgos actualizados y priorizados en la empresa? ¿Tengo actualizados los riesgos a la estrategia de la compañía y los plazos de acción para su mitigación? ¿O es necesaria una actualización del plan de continuidad? Estamos viendo cómo van cambiando los planes de continuidad en muchas empresas. ¿Qué periodicidad tenía establecido para el testeo de ese plan de continuidad? ¿Es suficiente? ¿El plan de continuidad es efectivo ante los retos que se presentan recientemente? Son muchas preguntas que nos podemos plantear a día de hoy y que igual hace un año pues no eran tan evidentes, pero a día de hoy parece que es lógico que no las replanteemos. Los planes de contingencia y la gestión de riesgos de entidades financieras y aseguradoras, pues básicamente se centran en ese análisis de sensibilidad y estrés test de la cartera de riesgo, un análisis de sensibilidad de los planes de liquidez, un análisis predictivo, ¿no?, de las necesidades financieras, la elaboración del plan de medidas de ajuste económico-financiero, esa renegociación de los vencimientos a corto plazo o cuáles son los planes de refinanciación, reestructuración, incluyendo tanto el aumento del plazo como las garantías, ¿no? Esa división de las responsabilidades, la identificación de autoridades claves o lo que es la ciberseguridad, ¿no? Esa preocupación por la propagación del coronavirus ha desencadenado la mayor movilización de teletrabajo de la historia y en esta situación pues hay que facilitar pues una serie de pautas para mantenerse pues ciberresistentes en medio de esta crisis, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Los indicadores adelantados pues han cobrado más importancia que nunca, ¿no? Y lo estamos viendo cómo los están utilizando cada vez más los distintos bancos centrales de los distintos países, ¿no? Para una correcta gestión de riesgos end-to-end,
las entidades financieras pues, deben realizar un asesoramiento estricto y personalizado con sus clientes de cara a mejorar la situación actual, ¿no? Y básicamente consiste pues, en la reducción de gastos, la renegociación con los proveedores, la gestionar el cuidado del riesgo de crédito comercial, ampliar esas pólizas de crédito y financiación a corto plazo, solicitar aplazamientos de impuestos y cotizaciones pues, a la seguridad social, estar muy atentos a ayudas financieras o dar una importancia fundamental al presupuesto de tesorería. Y llegados a este punto, pues vamos a utilizar los 2 últimos minutos en cuáles son las previsiones actuales, ¿no? Pues a día de hoy realmente desconocemos, por ejemplo, muchos de los aspectos del origen y de la evolución de la pandemia, si se estará una vacuna pues en el Q1, que parece que sí, del año que viene, o cómo nuestro comportamiento individual y colectivo afecta realmente a la probabilidad de contagio, ¿no? Y entonces tendría de incertidumbre la heterogeneidad de la actitud individual ante un riesgo dificulta que nos coordinemos en las mejores medidas preventivas y que acabemos cumpliéndolas, ¿no? El problema adicional es que nuestra limitada capacidad cognitiva para comprender las probabilidades de eventos inciertos, más aún si se trata de eventos de probabilidad muy baja como este, ¿no? Lo que dificulta enormemente el proceso de informar de una manera no solo precisa, sino también comprensible sobre los riesgos a los que nos enfrentamos. Pero si los contagios se controlan o se toman medidas que contribuyan a aumentar la confianza, pues podemos ver que el movimiento también en el sentido contrario, ¿no? Por lo que de momento hay que prepararse para semanas pues, de alta volatilidad en cuanto al impacto negativo sobre el crecimiento. Ya podemos decir, desgraciadamente, que aunque termine por ser en forma de V y no de U, se dejará de sentir bastantemente. Incluso se habla de una L prolongada que luego se transforme en V, ¿no? El posible futuro pues, de rebote pues, no podrá compensar toda la caída de actividad que ya estamos viendo, que cada vez parece más claro que la fase crítica será más larga que lo que inicialmente previsto, ¿no? Entonces, seguro que hasta el Q1 pues, nos vamos a desplazar con esta crisis, ¿no? En todo caso, el efecto económico final dependerá de la efectividad de esta medida de contención, la difícil gestión del medio ciudadano y, sobre todo, pues también de cómo vayan gestionándose las vacunas, ¿no? De especial relevancia para evitar problemas serios de economía financiera e insolvencia, en particular las empresas y el aumento de los costes de financiación, como los vividos durante la crisis, por ejemplo, del euro o las distintas crisis en países emergentes en las últimas décadas, ¿no? Con lo cual, aquí, pues básicamente lo que veremos son 4 etapas. Una etapa de perjuicios económicos y corporativos, un contagio financiero y ciclos de recuperación, lo que es la formación del fondo y lo que son los efectos en el largo plazo. Ya hemos visto que las últimas previsiones de la OCDE se han quedado desactualizadas. Cada vez que vayamos viendo cómo va evolucionando, pues veremos nuevas proyecciones pues, que se asemejarán un poco más a la realidad. Pero bueno, vemos que incluso el FMI dice que la recuperación económica pues, llegará para el 2021, con lo cual, bueno, pues ahí están nuestras esperanzas de previsiones en el corto plazo. Incluso en América Latina hemos también visto cómo todas las medidas que había o todas las previsiones que había estimado Goldman Sachs se han ido quedando pues muy, muy obsoletas y que el impacto es muy superior al que se había previsto inicialmente. Lecciones, pues podemos tener muchas, ¿no? Pero ponen en blanco sobre negro pues que ante un mundo tan independiente las acciones unilaterales, pues además de ser inefectivas, son contraproducentes. La cooperación multilateral, las respuestas coordinadas y la confianza en instituciones con conocimiento y experiencia, pues son realmente imprescindibles y el estar aislado y la imprevisión son especialmente peligrosas, ¿no? Y esta crisis lo que nos puede dejar son importantes lecciones pues realmente sobre las posibilidades y la efectividad del teletrabajo, permitiéndonos testear muchas herramientas que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Y a la medida que aprendamos a aprovecharlas, podríamos reducir los desplazamientos urbanos, lo que contribuiría también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático. Sin embargo, esto lo que va a exigir, sin duda, es liderazgo, determinación por parte de las autoridades una vez que la crisis haya pasado. Y hasta aquí viene mi exposición y ahora vamos a aprovechar los 10 minutos que quedan para resolver algunas de las preguntas que ya habéis ido haciendo durante la exposición y a partir de ahora pues podéis hacer preguntas y las iré contestando en el orden que salgan hasta dentro de 10 minutos aproximadamente. Bueno, pues la primera pregunta la pregunta Mariano y me dice, Daniel, buenas tardes. ¿Tú crees que en el marco de la pandemia el uso de estrategias de mantenimiento como el concepto de confiabilidad sobre equipos críticos toma mayor relevancia?
Pues seguro que sí. O sea, al final hemos visto que incluso como distintas empresas duplicaban esos equipos críticos, ¿no? Con lo cual, por supuesto que sí. O sea, y se duplicaban por las personas que trabajaban en esos puestos críticos de las organizaciones, ¿no? María Guadalupe pregunta que si las crisis en los países de vía de desarrollo se están presentando con mayor intensidad, cómo se podría reactivar, ¿no? Bueno, pues al final es verdad que siempre en los países desarrollados parece que los ciclos son más estrechos y en los países de vía de desarrollo pues los ciclos pues realmente son más amplios, ¿no? ¿Cómo se podría reactivar? Pues realmente la reactivación pues va a venir prácticamente de la mano de las vacunas, ¿no? Es la mejor forma. Hay que estar preparados para hasta entonces y yo creo que a lo largo de la exposición pues he ido poniendo puntos sobre los distintos variables que puedan mejorar ese output que todos deseamos, ¿no? Vale, María Esther pregunta, o ha preguntado hace un rato, que le llama la atención cómo han respondido algunos países por la enfermedad de COVID de sus gobernantes, ¿no? En Ciudad de México, la gobernadora tuvo una atención médica muy rápida con una recuperación que no se ve en hospitales en los casos de COVID. Bueno, pues María Esther, yo creo que esta pregunta es más sanitaria. Pero bueno, efectivamente aquí dependen, pues hay muchos factores, pues como es el factor humano, o sea, de cada uno de nosotros, y como también es las atenciones que se reciban, probablemente no sean las mismas y tampoco, pues la hemos visto en el antiguo presidente o el presidente actual de Estados Unidos, como Donald Trump, pues también tuvo una recuperación muy rápida, con lo cual, bueno, pues yo creo que es una pregunta más sanitaria y yo creo que eso debía ser en otro ámbito, no en este. Vale, Edith pregunta, política de gestión de activos y sus estrategias deben ser desarrolladas por la primera línea de defensa, finanzas, contabilidad. Bueno, por supuesto que sí. O sea, yo creo que el enfoque de las tres líneas de defensa que tienen pues las distintas empresas, yo creo que la primera de ellas, la línea de negocio, tiene que ser la primera que esté en disposición de aplicar pues, este tipo de estrategias, ¿no? Y luego pasando por riesgos como segunda línea, auditoría interna como tercera línea, pero estoy completamente de acuerdo. O sea, y finanzas y contabilidad tienen también que aportar ahí su grano de arena. Bueno, Mariano ha preguntado qué opinas del impacto que está generando la pandemia en los países considerados emergentes en relación a sus activos financieros. Pues Mariano, yo creo que un poco como le decía un poquito a María Guadalupe, cualquier crisis en los países desarrollados, lo que es la intensidad es menor, también es menor la recuperación y en los países en vía de desarrollo pues pasa lo justo lo contrario. Cualquier crisis es más profunda en este tipo de países y también es mejor la recuperación, ¿no? Yo creo que al final es la propia estructura macroeconómica de estos países la que genera que estos ciclos sean más abiertos, ¿no? Vale, Bertalicia pregunta que el COVID-19 se considera como un riesgo laboral por parte de una Secretaría de Trabajo. Bueno, pues Berta, efectivamente, a ver, dependiendo del país, se está considerando de una forma o de otra. En España también se considera riesgo laboral, ¿no? O sea, que al final son los países los que están determinando qué tipo de riesgo es desde el punto de vista más reglamentario, ¿no? O sea, al final los distintos países están intentando tomar las medidas que consideran más oportunas también para las empresas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay países que lo están tomando de una forma y de otro, pero efectivamente tampoco sabemos si es la mejor opción o no, ¿eh? O sea, es decir, que es algo muy nuevo y es muy difícil prever si es correcto o no. Carlos pregunta cómo sientes que el escenario del COVID va a modificar el futuro del sistema financiero. Bueno, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? El sistema financiero está cambiando, ¿no? Hay un proceso de consolidación muy fuerte en el sistema financiero y pues lo podemos ver no solo en Europa, donde hemos visto que grandes bancos se están fusionando, están en aras de fusionarse, sino también lo hemos visto en Estados Unidos o en América Latina, como ese proceso de consolidación, en que haya menos actores, pues parece ser que hace que los bancos puedan ser más solventes y más rentables. De este punto, si son más solventes y más rentables, es más fácil que el crédito fluya
a la economía real. Y si el crédito fluye a la economía real, pues significa que las empresas tienen liquidez y por lo tanto, pues la posibilidad de que haya más impagos pues sea inferior, ¿no? Vale, pregunta Claudio. ¿Crees que después del COVID se puede cambiar la estructura de activos de una organización derivado con mayor prioridad a activos físicos en lugar de inversiones financieras? Bueno, yo creo que depende, Claudio, del tipo de empresa, de la industria, probablemente sí. O sea, probablemente hay activos físicos que tengan que estar por delante en orden de prioridad a inversiones financieras. Pero también, Claudio, dependerá pues, de la estructura de la empresa, del sector al que pertenezca y del grado de madurez de la empresa. No es lo mismo una empresa que esté en los primeros años de creación que una empresa que sea madura, ¿no? Hay que ver también el ciclo en el que esté la empresa, pero la respuesta es sí, dependiendo del tipo de empresa, sector y madurez de la misma, ¿no? Bueno, Silvia pregunta, Daniel, ¿usted considera que Silvia Noemi, que esta pandemia deja en evidencia replantear todas las normas, todas las normativas y reglamentaciones vigentes en la institución de un país? Pues Silvia, en mi opinión no. Yo creo que al final todas lo que son las normativas tienen que ser una palanca para ayudar a las empresas. Es decir, cuando vemos que hay una normativa, por ejemplo, bancaria, de solvencia, estas normativas lo que tienen es que impulsar la mejora de la eficiencia de la solvencia. Otra cosa es que nos hayamos dado cuenta que con este evento de un cisne negro haya ciertas normativas que hayan podido quedar desactualizadas. Y si han quedado desactualizadas u obsoletas, pues habrá que revisarlas, ¿no? Entonces, replantear todas, como lo preguntas, todas las normativas, no, igual hay que actualizar algunas de ellas, las que no estén dando pues el resultado que se esperaba. No sé si tenéis alguna pregunta o no más. Gracias a ti, Silvia. Estamos en horas, si hay alguna pregunta más la contesto, si no, terminamos. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir a esta webinar y bueno, si queréis profundizar sobre el tema, pues como ya habían comentado anteriormente, pues están abiertos plazo de prescripción y espero encontraros alguno de vosotros en ellos. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos.